Buenos días. Abramos nuestras Biblias en Lucas 7:36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice la lectura así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había invitado, dijo para sí: si Jesús fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Simón el fariseo. Y él le dijo: Di, maestro. Y aquí viene una parábola. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también puede o que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Releemos el versículo 41 y 42. 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Muy bien, en esta mañana vamos a compartir esta parábola que yo la he titulado, ahí como está básicamente, la parábola del prestamista y los 2 deudores. ¿Sí? Y a la vez vamos a ir haciendo referencia a toda la historia del contexto por la cual el Señor dijo esta historia. Entonces vamos a tratar de explicar la parábola en sus partes más simples. Fíjense que primeramente dice en esta parábola que hay un acreedor, un prestamista, dice otras versiones. Todos sabemos qué es un acreedor, ¿sí? Un prestamista, alguien que presta dinero o que nos presta algo. Y el prestamista, acá la Reina Valera usa la palabra acreedor, en otras versiones está la palabra prestamista. Pero la palabra acreedor es un poquito más fuerte porque es alguien que tiene el derecho de exigir que lo que te prestó se lo devuelvas, o que de alguna forma le devuelvas lo que te ha prestado. Entonces aquí el Señor cuenta la parábola y lo primero que introduce es un acreedor, una persona que entrega un crédito a otra persona y espera recibir algo a cambio de lo que te ha prestado. Y el acreedor tiene el derecho de exigir. No sé si alguna vez han pedido un préstamo en el banco, pero el banco te va a exigir que le pagues a tiempo. Tiene el derecho de exigir. Y uno no dice qué injusto que es el banco o quien me dio el crédito. Está correcto que te exijan que vos pagues lo que te han dado. El acreedor también tiene derecho a poner los límites del pago. Ahora, cuando uno habla del acreedor acá, rápidamente tenemos que pensar de que el gran acreedor, el gran prestamista
de la vida es Dios. Dios es el que nos ha prestado la vida. El hombre tiene la vida prestada por Dios. Todo lo que tenemos, dice las Escrituras, proviene de Dios, principalmente la vida, principalmente la vida. La vida es un regalo, pero más que regalo, no hay que verlo por ese lado, es un préstamo de Dios. Fíjense que en Hechos 17, 40 y 24, un pasaje muy importante donde se nos dice esto que estamos tratando de mencionar. Sí, 17:24, si estás bien ahí. Vamos a empezar, es una porción larga, pero vean cómo es Dios el que le ha prestado al hombre todo, le ha prestado a la humanidad todo. Dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él, Dios, es quien da, quien presta a todos la vida y el aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la tierra, y les ha prefijado orden de los tiempos y límites de la habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Lo que dice ahí claramente las Escrituras es que Dios es el que nos ha prestado la vida. Por eso decía el salmista en un pasaje, no lo vamos a leer, pero el salmista decía que nosotros no nos dimos vidas a nosotros mismos, sino que el que nos ha dado vida es Dios. Entonces, lo primero que hay que entender, que todo ser humano tiene que entender, para empezar a tener comunión con Dios, es que la vida le ha sido dada por Dios, le ha sido prestada por Dios, al igual que todo lo que existe en este mundo nos ha sido prestado por Dios. Dios es el gran prestamista, el gran acreedor. Pero no solamente Dios nos ha dado la vida, que eso ya es importante, nos ha prestado la vida. Hay otra cosa que Dios nos ha dado como un dador. Dios nos ha dado su ley o sus mandamientos. Evidentemente, cuando Él ha dado la ley a los hombres, les ha puesto, por eso dice que los ha prefijado en un tiempo y nos ha puesto bajo sus mandamientos, Él espera que la cumplamos. De la misma forma que una persona nos presta dinero o algún recurso y el que nos presta dice, me lo tenés que devolver, yo espero el cumplimiento. Cuando Dios pone a toda la humanidad bajo mandamientos, Él espera que los cumplamos. Él espera que cumplamos los mandamientos sobre que Él nos ha puesto. El gran prestamista es Dios, el que nos ha dado la vida es Dios. Y ahora pienso en la historia, en esa historia que el Señor, en el relato de ese. Allí está el fariseo, un hombre respetuoso, un hombre conocedor, un hombre tal vez con riquezas, un hombre bien posicionado, pero Dios le ha dado la vida. A él Dios le dio la vida, Dios le prestó la vida y Dios lo ha puesto bajo leyes. Y por otro lado tenemos a una mujer pecadora, no se sabe bien cuál ha sido su pecado, pero muchos dicen que ha sido una mujer de mala vida, pero también a esa mujer Dios le ha dado la vida y también Dios la ha puesto bajo mandamientos para que los cumpla, que evidentemente, por lo que dice la historia, no pudo cumplir los mandamientos y era una mujer pecadora en gran manera. Pero estas dos personas que están en la historia, Dios les ha prestado la vida y Dios los ha puesto bajo mandamientos. Ahora, qué importante es que las personas entiendan, tengan una visión de Dios así, que Dios le ha dado la vida y que Dios lo ha puesto bajo mandamientos. Porque la visión que a veces las personas tienen de Dios, el Creador, es que Dios está allá y Él está ocupado con sus cosas y yo estoy acá y esta es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida. Pero cuando uno va a las Escrituras y empieza a ver la verdad acerca de Dios, uno entiende de que Dios es el que nos ha prestado la vida, por eso no podemos nosotros quitarnos la vida, como recién explicaba René, una persona que está a punto de suicidarse, no tiene él el derecho de quitarse la vida. Dios le ha prestado la vida y es Dios quien decide cuándo va a retirarle ese préstamo que le ha hecho. Pero qué importante es tener una visión correcta de Dios para con nosotros.
La humanidad evidentemente rechaza esto. Nunca quiere reconocer que Dios le ha prestado la vida, porque en el momento que el hombre tiene que reconocer sinceramente de que Dios le ha dado la vida, lo tiene que adorar. Lo tiene que adorar, como ya vamos a ver. Por eso lo que elige la humanidad con respecto a Dios son dos cosas: o rebelarse contra Dios o ignorar a Dios, hacer que Dios no existe, porque es la mejor forma de que uno pueda tener su vida en libertad para con este mundo. Pero aquí el Señor nos presenta un gran prestamista que es el que nos da. Ahora, en la historia que estamos leyendo de esta parábola también hay deudores, y en especial hay dos deudores, dos personas que fueron deudores, que son deudores de este prestamista. Por un lado tenemos a uno con 50 denarios y por otro lado tenemos a otro deudor con 500 denarios. Ahora, fíjense qué interesante, porque el Señor habló de deudores. Si bien el prestamista, seguramente el prestamista los conoce por nombre. Acá está Juan, el deudor de 50 denarios, y allá está María, el deudor de 500 denarios. Pero son deudores, no los llama por el nombre. Y hay algo que a mí me llama la atención, y lo conecto con la historia, porque cuando el fariseo, ¿se acuerdan el fariseo que vio a la mujer que estaba entrando a la casa? No la llamó por el nombre. No dijo, acá viene Marta, que es una pecadora. Directamente la llamó pecadora, porque seguramente la conocía por el nombre el fariseo, pero eligió llamarla por el nombre. Ahora, qué interesante que es que cuando el Señor cuenta la historia del fariseo, del acreedor y estas dos personas, tampoco usó los nombres, deudores. Bueno, de la misma forma que el fariseo trató así a esta mujer, así el Señor también trató a los dos hombres con el título de deudores. Y evidentemente aquí es donde tenemos que correr la verdad para mostrar la verdad. Todo hombre es deudor ante Dios. Todo hombre se ha convertido en un deudor ante Dios. Bueno, pero uno dice, pero ¿qué le debemos a Dios? ¿Qué le debemos a Dios? Bueno, lo que recién dije. Si Dios nos ha dado la vida a todo ser humano, lo que Dios espera a cambio de habernos dado la vida es adoración, temor y obediencia. Y como el hombre no ha querido cumplir eso, no ha querido aceptar eso, se ha convertido en un deudor. Una deuda de adoración, una deuda de temor, una deuda de amor. Por eso cuando le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué dijo el Señor? Amarás esto es lo que el hombre le debe a Dios. Amor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente y con toda el alma. ¿Quién lo ha cumplido? Absolutamente nadie. Por eso el hombre es un deudor de eso. Ya el hombre está en deuda porque Dios le dio la vida para que pudiera amarle, no para que cada uno eligiera su camino y se fuera por cualquier lugar. La vida nos ha sido dada para responderle a Dios entregándola en adoración. El hombre no lo quiso hacer, eligió su camino, cada uno se ha ido por su camino y evidentemente se ha convertido en un deudor en ese aspecto. Pero no solamente eso, recién les dije también de que Dios le ha dado al hombre la ley y lo ha puesto bajo mandamientos y lo ha puesto bajo leyes: no mentirás, no desearás algo que no te conviene, no mirarás cosas que no están bien, siempre dirás la verdad, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, todos esos mandamientos que Dios los ha puesto a todos los hombres por igual, el hombre tampoco los ha querido cumplir y en muchos ha ido en contra y por lo tanto se ha convertido en un deudor de esos mandamientos. Ahora, lo que nosotros llamamos como deudor, en la parábola aparece como un deudor, evidentemente para nosotros es un pecador. Dios nos ve a nosotros como pecadores por causa de la deuda que tenemos con Él. Deuda de obediencia, deuda de temor, deuda de obediencia a la ley de Dios. Y Dios lo encierra a todos por igual. Dice, por cuanto todos pecaron, están descalificados de la gloria de Dios. Pero hay algo importante que el Señor remarcó en la parábola de los deudores. Una gran diferencia. Uno, ¿cuánto debía? 50. Y el otro, 500. Y aquí hay una gran diferencia en estos dos deudores.
Bueno, a ver, aquellos que saben de matemática. 10 veces más, ¿puede ser? Bien, le debía 10 veces más. Uno le debía 10 veces más que el otro. 500 al que le debía 50. Mucha diferencia había, ¿sí? Esto nos habla de que evidentemente en el mundo hay diferentes clases de pecadores. Porque el Señor lo hizo intencionalmente eso de 10 veces más. Porque allí estaba el fariseo, un hombre correcto, un hombre conocedor de la Biblia, un hombre de buena reputación en la sociedad, un hombre que tal vez ayudaba con limosnas, debía 50, y con algún que otro pecadillo, pero él era el de los 50 denarios. Allá estaba la mujer, que probablemente era una prostituta, que seguramente había cometido adulterio, que probablemente podemos hacer muchas suposiciones y tal vez sin temor a equivocarnos, ¿saben por qué sin temor a equivocarnos en cuanto a las cosas malas? Porque cuando ella se acercó a Cristo, se puso a llorar, ella llegó llorando a los pies de Cristo. Y evidentemente una persona que llega llorando a los pies de Cristo es porque ha tenido una vida muy desastrosa, ¿sí? Bueno, allá está la mujer, la deudora de los 500 denarios. Hay mucha diferencia. Ahora, lo interesante de esto, que el Señor puso diferencias, porque no todos los pecadores son iguales en este mundo, lo interesante es que a los dos se les llama deudores. No importa si son 500 denarios o son 50, los dos son deudores. Entonces, aplicándolo ahora a la vida, tal vez haya personas en este lugar que han sido muy correctas, tal vez que no han matado a nadie, esperemos que no hayan matado a nadie, que no se han involucrado en vicios, que han guardado su matrimonio siéndole fieles. Está bien, son los deudores de 50 denarios, son los deudores que y tal vez no, hay otro extremo de pecador, hay otro extremo de personas que han hundido su vida en el pecado, en un montón de cosas, son los deudores de 500 denarios, pero los dos son pecadores. Dios los califica a los dos por el mismo calificativo, pecadores. Pero eso no es lo más dramático, sino que lo más dramático, ¿cuál es? Que tanto el de 500 como el de 50, ninguno de los dos podía pagar la deuda. Dice la parábola, el Señor fue tan específico, ninguno podía pagar la deuda, ninguno, ni aquel que tenía 500, que era un denario, para que más o menos tengamos la cuenta, es el sueldo, es el salario de un día. Lo que una persona gana, un trabajador común gana en un día. 50 denarios más o menos serían cerca de 2 sueldos, 500 denarios ya es muchísimo, muchísimo más, ¿sí? Pero poco o mucho, dijo el Señor, el acreedor vio que ninguno de los dos podía pagar. Ninguno de los dos podía pagar. Y esto es lo que ocurre con nuestro pecado. Tengamos mucho pecado o tengamos unos pocos pecados que nosotros hayamos hecho externamente, no podemos limpiarlos, no podemos blanquearlos por nuestra propia cuenta. No existe eso de que yo voy a llegar al cielo y Dios va a poner una balanza y va a decir, Martín tiene más obras buenas que malas, pase. No existe eso, porque el problema son mis obras malas. El problema son las cosas malas que hemos hecho. Por eso el profeta, en un pasaje muy lindo o muy importante, tratando de mostrar esta verdad, decía el profeta Jeremías 2:22, bajo otra figura, pero con la misma idea, de una persona que está sucia, con pecado, dice, aunque te laves con lejía, un líquido que es potente para sacar la suciedad, y amontoné jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa las cosas buenas que la persona pueda hacer, el problema es el pecado que ya ha cometido, la deuda que ya tiene con Dios, que no le puede ser quitada por sus propias formas de ninguna manera. Entonces, volviendo a la historia, ahí está el fariseo. Empecemos por la mujer. Ahí está la mujer, pecadora en gran extremo nuestra mujer, seguramente que ha cometido muchas cosas malas. ¿Cómo va a limpiar su vida? No puede limpiar su pecado, no puede pagar su deuda delante de Dios. Vamos al fariseo, que en lo externo era muy correcto, en lo externo era muy bueno, pero evidentemente tenía un corazón
malo para con nosotros porque juzgó a la mujer de una forma no correcta. Pocos pecados, pero de la misma forma este hombre no podía pagar la deuda delante del Señor. Y una deuda que no se puede pagar, esto ha sido siempre así en la historia de la humanidad. Cuando uno entra en deuda con una persona y no podés pagar, el acreedor puede tomar de lo tuyo, de lo que tengas, ¿sí? Podés ir a la cárcel en algunos casos, pero normalmente toma de lo tuyo. Y evidentemente aquella persona que marche hacia la eternidad con su deuda impaga de pecado ante Dios, Dios tomará su alma para arrojarla a la condenación para siempre. Dios tomará su alma para arrojarla a la condenación para siempre. Esa es la idea de no poder pagar, de que están en un peligro extremo. Hago aquí un paréntesis para lo siguiente. Fíjense, el Señor contaba parábolas muy sencillas, pero con verdades muy profundas, que tenían que ver con la eternidad del hombre y con el pecado del hombre. El Señor no fue a la casa de Simón el fariseo a distraerse. Bueno, ya todo el día de evangelismo, vamos un rato a distraernos. Simón me ha invitado a comer y bueno, vamos a estar en la casa de Simón. El Señor aprovechó el momento que estuvo en la casa de Simón para presentar de vuelta el Evangelio y para hablar de pecado, para hablar de la deuda que tenían los hombres para con Dios. Qué importante es que nosotros también no nos distraigamos a veces en cosas que no corresponden al Evangelio y siempre estemos atentos a la verdad del Evangelio para predicarla como tiene que ser. Un gran prestamista, 2 deudores, y ahora vamos a la tercera parte, el Dios perdonador, un gran perdonador. Qué linda la expresión de la parábola, ¿no? Dice, perdonó a ambos, perdonó a ambos. Es decir, el acreedor vio que el de 500 y el de 50 no podían pagar, no podían hacer nada para devolverle lo que les había prestado, entonces dice el acreedor, determinó, en base a su misericordia, en base a su buena voluntad, perdonar la deuda. Los perdonó a los dos, ¿sí? Ahora yo pensaba, mientras reflexionaba en la parábola, si el acreedor hubiera tomado otra decisión y hubiera dicho, no los voy a perdonar, voy a tomar lo que me pertenece, ¿hubiera estado mal? No. ¿Hubiera sido justo? Sí. Nadie, cuando el banco le ha prestado dinero y no puede pagar, si el banco viene a pedirnos de algo por lo que se ha sido por nuestra garantía, es justo. Y esto es otra verdad respecto de Dios que la persona tiene que entender. Es bueno cuando entendemos una vez que nos hemos convertido. Si Dios no nos hubiera salvado, hubiera sido justo. Si Dios nos hubiera mandado, por más duro que suene, a la condenación, hubiera sido justo. Porque nosotros entramos en una deuda con Dios y realmente nuestra rebeldía hacia Dios ha sido manifiesta en muchos aspectos. Pero qué misericordia la de este prestamista y qué misericordia la de Dios, que por su propia voluntad, no por lo que había en los deudores, por su propia voluntad, por su propia soberanía, determinó perdonar la deuda. Y aquí vino algo muy importante con respecto a perdonar la deuda. Si una persona, yo supónganse que tengo una deuda con el banco y el banco me dice que me va a perdonar la deuda, el dueño del banco no alcanza simplemente con que me diga que me va a perdonar la deuda, porque de palabras se pueden decir muchas cosas, tienen que estar los hechos. Tendría que ir a buscar el documento donde figure la deuda y poner un sello de cancelado, o mejor aún, buscar el documento donde figure mi deuda y ¿qué? Romperlo, para que la deuda que estaba no figure más, deje de estar. Creo que en la historia tiene que haber hecho esto, en esta parábola, el hombre. Si perdonó la deuda, no solamente fue de palabras, sino que tiene que haber sido con un hecho concreto donde la deuda fue perdonada. Y esto a mí me lleva a pensar que cuando Dios, en su soberanía y en su voluntad y en su amor, perdona nuestros pecados, lo tiene que certificar, lo tiene que hacer de una forma que realmente nosotros nos podamos quedar tranquilos, y la justicia de Dios, de que se ha perdonado el pecado. Por eso aquí es donde aparece la cruz de Cristo.
Cuando Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, es allí donde está la certificación, donde realmente Dios nos ha perdonado la deuda, donde Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Y esto está en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene, dice, perdonándoles todos los pecados. Bien, pero ¿cómo? Versículo 14. Anulando, que esa palabra significa borrando, el acta de los decretos, la deuda que había contra nosotros, que nos era contraria, evidentemente porque si marchábamos a la eternidad teníamos grandes problemas. Quitándola del medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz, clavándola en la cruz. Por eso nosotros amamos tanto la cruz, por eso nos aferramos a la cruz, porque sabemos que allí está nuestra certificación de que nuestro pecado ha sido perdonado. Fuera de la cruz y fuera de Cristo somos deudores condenados al infierno. En la cruz, aferrándonos a la cruz, creyendo en la cruz del Calvario y creyendo en que Cristo murió por nosotros, está nuestra garantía de que hemos sido perdonados. Allí está la garantía, allí está donde Cristo borró la deuda. Ahora, la expresión que usa el Señor también allí es, en la parábola, perdonó a ambos. Perdonó a ambos. El que debía 500, uno dice, sí, ¿cuánto necesitaba el perdón de Dios? El que debía 500. Y el que debía 50, también. No hay que pensar de que a ver, una persona se convierte a los 50 años y ha arruinado su vida con pecado y uno dice, el Señor la salvó, porque destruyó su vida y a los 50 años conoció a Cristo. Es verdad. Pero un niño que se ha convertido a los 10 años, aunque no haya arruinado su vida en el pecado, Dios lo salvó con la misma sangre con la que salvó al otro. Por más que se haya convertido a los 10, a los 12 o a los 8, es la misma salvación. Necesitaba la misma salvación como el peor de los pecadores. Como el peor de los pecadores. Perdonó a ambos. Perdonó a ambos, ¿sí? Por eso, aquellas personas que están llenas de justicia propia, que piensan de que por su buena vida que han llevado en este mundo no necesitan el perdón de Dios, es algo terrible para esa persona, es un sentimiento terrible, es algo que realmente pone una barrera a la gracia de Dios. Cuando la persona siente que él no ha hecho nada malo, que él ha hecho la vida correcta y que es más, Dios le debe a él, no él le debe a Dios. Qué tremendo que es cuando una persona está así, en esa situación. Ojalá que en esta hora, si hay alguna persona que esté así, pensando que por su justicia va a ganar el perdón de Dios, evidentemente la historia dice, perdonó a ambos. ¿Y qué reflexión, ya vamos terminando, qué reflexión tiene que haber sido para el fariseo? Qué golpe bajo. Porque el fariseo que se creía tan justo, tan bueno, tan respetuoso, y el Señor puso esta parábola, cuando el Señor le hizo la pregunta, ¿quién le va a amar más? ¿Quién va a amar más? ¿El que perdonó 500 o al que perdonó 50? Y el fariseo tuvo que agachar la cabeza seguramente y dijo, y al que perdonó más, reconociéndose él también como una persona que necesitaba perdón. Ahora vamos a la parte final de nuestro mensaje. Una gran respuesta del pecador perdonado. Como decía recién, aquí hay una gran respuesta de la persona que es perdonada, a la que se le perdonan los pecados y a la que se le perdona la deuda. Una gran respuesta. Por eso el Señor le preguntó a Simón, Simón, ¿quién le va a amar más? ¿Quién le va a amar más? ¿Quién va a responder con más amor, Simón? Y Simón dice correctamente, bueno, va a responder con más amor aquel a que se le perdonó más. Y el Señor le dijo, bueno, has juzgado rectamente. Y esto es una verdad también importante. Aquel que ha recibido abundante perdón por sus pecados debe responder con mucho amor hacia Cristo y hacia Dios. Lo vuelvo a repetir, aquel que ha recibido abundante perdón por sus pecados debe responder en su vida
con mayor amor hacia Cristo y hacia Dios. Ahora, lo interesante de la parábola es que uno no hubiera usado la palabra ¿quién va a amar más?, sino ¿qué palabra hubiéramos usado nosotros? ¿Quién va a estar más agradecido? ¿Por qué el Señor puso la palabra amor? No usamos en ese contexto el amor. ¿Quién va a estar más agradecido con el acreedor que le perdonó? Lo que pasa es esto, de que dicen los comentaristas de que en el arameo la palabra agradecer no existe. Por eso el Señor usó la palabra amar. Pero la verdad es esta, hermanos, de que la persona que ha sido perdonada y que siente gratitud, la gratitud tiene que transformarse en amor, y el amor es algo que responde con acciones. El amor son acciones, y el amor tiene que ver con dar. En cambio, la palabra agradecer es te doy las gracias, te agradezco. A veces es simplemente una frase. Pero cuando se trata de responder con amor, tenemos que responder con la vida. Y tenemos que responder con dar. Por eso cuando Dios muestra su amor hacia nosotros, dice que nos ha dado a su amado Hijo hacia nosotros. Dios no mostró su amor simplemente en palabras, dio de su Hijo hacia nosotros. Y en este caso es igual, porque el cristiano o la persona que se ha convertido a Cristo y ha recibido perdón de pecados, está bien, siempre va a decir estoy agradecido con Dios. Siempre lo va a decir, es una expresión que puede salir aún de los inconversos. Pero el verdadero cristiano, el que ha experimentado el perdón de Dios, el que sabe que su deuda ha sido perdonada, va a responder entregando su vida. Y esto es así. Va a responder dando de su vida hacia Cristo. Y esto lo vemos muy claramente en la mujer, porque la mujer, que cuando llegó ahí, yo estoy seguro que ya había sido perdonada por Cristo. Nada más que el Señor después le dijo, tus pecados te son perdonados, para que toda la gente que estaba ahí entendiera lo que ya había ocurrido en el corazón. Cuando esta mujer perdonada llega a ese lugar, porque sabía que Cristo estaba allí, entregó todo a Cristo. Primeramente, ¿dónde no se sentó a la mesa? ¿Dónde se puso? A los pies. Ya se puso a los pies, reconociendo el señorío de Cristo. Trajo un frasco de alabastro que probablemente, como todos dicen, era un perfume muy caro para esa época, y lo puso también, con eso lavó los pies de Cristo. Es decir, entregó su vida a los pies de Cristo, puso su vida a Cristo, entregó su vida, amó a Cristo. De aquí es donde el Señor toma la lección, donde Él dice de que aquella persona que mucho se le ha perdonado, evidentemente va a responder con más amor hacia Cristo. Esta mujer entregó su vida. Esto fue lo que hizo la mujer. Y fíjense que el fariseo que no era cristiano, no se había convertido, tuvo una actitud de desprecio hacia Cristo. Ahí está la gran diferencia entre un verdadero cristiano y un profesante, simple profesante, su aprecio hacia Cristo. El fariseo fue muy correcto, lo invitó al Señor a su casa, le puso la mesa, le dio de su comida, pero su corrección llegaba hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, no había más que eso hacia Cristo. También fue muy hostil con Cristo, porque no hizo lo que tenía que hacer, de darle agua, un montón de otros aspectos no lo hizo. Pero la mujer, que no tenía muchas cosas materiales que ofrecerle, le ofreció su vida, le ofreció sus lágrimas, le ofreció su corazón al Señor. Y ahí está la gran diferencia entre una persona que realmente es cristiana y otro que puede ser un simple profesante nomás. El aprecio que tiene hacia la persona de Cristo Jesús. Cuánto le ama interiormente, cuánto le aprecia en su corazón. Así que ojalá que en esta mañana hay muchas clases de personas en este lugar, muchas clases de personas, cada uno con sus distintas cargas de pecado, ¿sí? Para aquellos que ya son del Señor, debemos entender de que sea mucho, sea poco, el Señor nos ha perdonado una deuda que no podíamos pagar, Y el hecho de ya no haber podido pagar la deuda nos tiene que hacer amar a Cristo con todo nuestro corazón, y entregar a Cristo. Y si hay personas en esta mañana que todavía están en deuda, que todavía sienten el peso de la deuda, ojalá que puedan ir a Cristo, que puedan mirar la cruz, y es el único lugar, como
se expresa en el libro del Progreso del Peregrino, donde la mochila se cae. En la cruz de Cristo es donde la mochila del peso de la deuda se cae y la persona encuentra la libertad total, encuentra la paz, como escuchábamos hoy a la mañana, para con Dios. Y puede empezar una vida nueva, puede empezar una vida de gozo y una vida sin deuda para con Dios. Una vida, lo más importante, sin deuda para con Dios.